Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de charlas con la rectora. Eh, Hoy tenemos una invitada muy especial, además muy querida, quien es profesora de la universidad. Además, fue una bonita sorpresa encontrarme con ella cuando ingresé a la rectoría y porque fue ministra de Ambiente cuando yo trabajé en el Instituto Humboldt, de manera que indirectamente o directamente fue mi jefe. Hoy en día, la doctora Luz Helena Sarmiento, quien es nuestra invitada, nos va a acompañar para hablar de gestión ambiental en la pospandemia. ¿Y por qué gestión ambiental? Bueno, porque se está comenzando a hablar muchísimo del origen de la pandemia de COVID, de las condiciones que permitieron su aparición y dispersión, y sobre todo un debate muy álgido en todas partes acerca de la oportunidad que representa esta señal planetaria de hacer algunos cambios importantes en la búsqueda y construcción de sostenibilidad. Así que bienvenida, Luz Helena, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Hola Brigitte, muy buenas tardes a usted, a todo su equipo y especialmente a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y pues un honor volver a trabajar juntas y bueno, siempre hemos defendido a este país hombro a hombro. Luz Helena ha sido realmente, por su origen y por su carácter, una santanderiana berraca que ha, con su liderazgo, marcado una diferencia muy importante en la forma en que hacemos gestión ambiental. Y bueno, ya hablaremos de los temas que nos convocaron en su momento en el ministerio en torno sobre todo a la delimitación de Santurbán, pero muchas otras cosas. Eh, Quiero preguntarle primero que todo cómo le va en el aislamiento, en dónde está, cómo está su familia. Eh, Bueno, en el aislamiento volví a retomar la casa, volví a disfrutar y creo que es una cosa importante ese balance de la vida de uno que no es solamente el trabajo en mujeres como nosotras o los mismos hombres, los profesionales en este momento, y los que es como volverse a reencontrar con la familia, con la casa, con la esencia de la vida. Y también, como decía algún meme, he visto en todas las películas de pandemia que me he visto, en ninguna se lava tanta losa como en esta pandemia me ha tocado a mí. Eh, no, mi familia bien, mis papás en Bucaramanga cuidándose mucho, nosotros aquí con mis dos hijos, que ha alcanzado mi hija que estudia fuera del país a llegar, mi hijo también está acá y la nieta está en Barranquilla. Todos muy bien, afortunadamente. bueno, porque esa es una de las sorpresas más bonitas que tiene Luz Helena y es que ya es abuela. Eso es un motivo de alegría y de celebración. Y me alegra mucho también que estén todos los hijos juntos. Gracias. ¿Y la suya francesa llegó? Llegó hace poco más de una semana, sí, la repatriamos en un vuelo humanitario, gracias al apoyo de la Cancillería, la gestión normal de los viajes y estamos todas juntas. Está aquí aislada, cumpliendo con la obligación del requisito. Alguien tiene un micrófono abierto, le agradecería si lo puede cerrar porque se oye se oyen conversaciones delicadas eventualmente. Nos da Entonces envidia, estamos, además. Es que ahí nos da envidia. no es que lo recriminemos, nos da envidia. No, pero estoy segura que está lavando losa. Eso es siempre lo que uno oye hoy en día en esto. Bueno, Luz Helena, cuando, cuando tuvimos oportunidad de interactuar más directamente, estuvo asociado, como decía, con el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. Ahí compartimos durante un tiempo muchas discusiones, hubo un equipo grande del ministerio con el que interactuamos y el tema de la polémica de Santurbán sigue vigente, sigue sin resolverse, sigue en, en ese limbo
del mecanismo de limitación que se creó a raíz del concepto de la Corte Constitucional. Y bueno, ahí seguimos o sigue el Ministerio de Ambiente y las comunidades y la ciudad de Bucaramanga trabajando en el tema. Cuénteme, recordemos un poquito de esa experiencia, pues en el tema de Santurbán del ministerio y cómo lo ve hoy en día. Sí, le ha seguido la pista, por supuesto, porque no se puede liberar de esos karmas también. Bueno, básicamente empiezo, como dicen, por el principio. ¿Cómo llegamos ahí? Porque llegamos las dos prácticamente al mismo tiempo. Esos son esos aterrizajes forzosos que nosotros tenemos, digamos, en el gobierno. El presidente Santos en su momento puso dentro de su plan de desarrollo que se iban a delimitar todos los páramos del país, los complejos de páramo del país, y por el tema que se presentaba de los títulos mineros y las empresas grandes que estaban ahí, más el movimiento social que había en la zona de California y Betas en Santander, se decidió como por ese, yo siempre he dicho que son unos pseudo conflictos ambientales que en percepción son conflictos, pero digamos que en la realidad muchas veces son creados por partes con intereses, a veces santos y a veces no santos, otros intereses. Entonces nos imponen en ese momento empezar con la delimitación y se toma la decisión que el primer páramo era el páramo de Santurbán, el que se tenía que delimitar con las complejidades tan grandes que se tenían, y yo creo que hoy uno similar hacia atrás no hubiese empezado con Santurbán, sino con uno más, menos complejo que el que tenemos, que la situación que teníamos allá. Porque estaba conjugado, digamos, estaban como la caja de Pandora, todos los males y las cosas buenas y malas estaban ahí. Entonces fue una experiencia compleja. En Bucaramanga, y lo digo porque soy bumanguesa, y estudié en la UIS, del pregrado mío es de la UIS, nosotros, digamos, empezamos a visibilizar el páramo cuando empezaron a llegar las multinacionales, cuando había como un objetivo y las universidades empezaron a ver. Entonces, porque antes, en serio, cuando le hablaban a uno de Betas y California, uno de santanderiano de Bumangués, pensaban que allá sacaban oro y que era una zona violenta. Solo se visibilizó en ese momento, pero fue una experiencia donde, y yo lo digo porque yo soy técnica y no política, me ha tocado obviamente ejercer política y hacer política, pero yo creo que el deber ser, y sigue siéndolo, debe ser el tema de la decisión, es una decisión científica en el tema de los ecosistemas, y siempre esas decisiones que tomamos, aún siendo yo la creadora de la Autoridad Nacional de Licencias y la primera directora de la ANLA, y después ministra, creo que las decisiones ambientales, específicamente en ese tema de los ecosistemas, tienen que basarse mucho en el tema científico, porque en el tema de percepción, como en el tema del fracking, no hay un intermedio. Eh, o mejor dicho, usted piensa que eso es blanco y yo pienso que eso es negro, y la única manera de dirimirlo es el tema científico, y por eso acudí pues a usted, que usted sabe que yo a usted la respeto profundamente como profesional, y el Von Humboldt lo he hecho también. Entonces, acudí a eso que es como, digamos, lo más concreto y real que se tenía, porque un ecosistema, y es mi pensamiento eh, personal y profesional, un ecosistema no lo delimita lo social, lo delimitan las características físicas, bióticas y demás. Entonces, el social es un componente que tiene que entrar de otra forma, que es, digamos, que el otro abordaje que uno tiene que tener, pero inicialmente para la discusión tiene que existir unos criterios científicos serios y reales, porque hay gente que para el páramo debería llegar hasta Girón, que tiene como 38 grados de temperatura, y hacia el fondo tiene que llegar hasta el China al otro lado, como habían otros, algunos mineros que esperaban que el páramo estuviera más o menos más arriba de 4.600 y el páramo en Santo Juan. Sí, entonces esa percepción era imposible de conciliar, y la única manera de conciliarla, ni siquiera conciliarla, de parar ese pseudo conflicto, era el tema científico en el que creo totalmente.
Muchas gracias por recordar además el papel que jugó el instituto en su momento y que entiendo que todavía está desarrollando. Yo no mencioné nada de la hoja de vida de la doctora Luz Helena Sarmiento. Ella es geóloga de la Universidad Industrial de Santander y tiene varios posgrados y especializaciones y una larga hoja de vida. Mencionó su cargo en el ANLA, pero por supuesto también tiene mucha experiencia en temas de gestión de proyectos y en el tema y en el sector privado. Tal vez lo que hacemos es, en la medida que vamos conversando, los ejemplos y las citas de los sitios de trabajo nos ayudan también a entender su trayectoria para no hacer ese despliegue en este momento. Eh, menciona Luz Helena ese momento tan especial de la delimitación y de la ciencia aplicada a la toma de decisiones, cuando todavía no estábamos hablando de consultas populares, de cuando todavía no estábamos hablando de petróleo o agua, oro o agua, que es algo en lo que ha derivado esa discusión sobre el uso del territorio y sobre y realmente mm, basado en las percepciones a las que hace alusión Luz Helena. Es decir, frases muy llamativas que inducen casi que desde el principio una respuesta, porque pues entre agua y oro o agua y petróleo, pues nadie va a escoger ni el oro ni el petróleo. Entonces, ese dilema ha sido muy cuestionado, pero al mismo tiempo el solo hecho de mencionarlo aquí seguramente genera reacciones complejas en los territorios donde todavía se está discutiendo. ¿Cómo abordar hoy en día esas diferencias tan marcadas que hay y su merced siendo una experta en los temas de minería y de petróleo? Eh, para mí, un segundo para que me cierre Magdalena. No, básicamente en ese tema de esas disyuntivas, realmente a mí me parece abusivo y era cuando hablaba de los intereses non santos. Hay gente que vive de oponerse a todo, pero yo creo que una de las cosas, y ahorita que vamos a entrar en el tema de la pandemia, que nos ha mostrado es que esos extremos han llevado pues a quitarle oportunidades a la gente y más en un momento de estos es muy crítico. Yo no estoy diciendo que sea ni el petróleo ni la minería los que van a salvar el mundo, pero satanizar una actividad es muy complejo. Y nosotros lo vivimos allá. Yo, como les decía, y estuvimos con Brigitte defendiendo al país por la decisión que tomamos y que yo tomé de negar la primera licencia de Grey Star en el páramo, basada en un tema netamente técnico, no social en ese punto. Pues es tan crítica la situación que a mí hasta me amenazaron a mis 2 hijos de muerte si yo, por la intervención allá, y era de lado y lado. Entonces yo sí creo que tenemos que tener cuidado y más los jóvenes que se están formando de poder tener un criterio real de lo que pasa. El tema de la información es súper importante. No de la información conveniente, sino de la información real. Uno tiene que ser terriblemente cuidadoso con su empresa, los que están estudiando el tema empresarial, los que quieren formar empresas, los que quieren estar en el lado de las ONGs, porque cada información que uno saque, buena o mal intencionada, le está afectando la vida al que usted menos está pensando. A ese pobre que está allá o al que está en la ciudad y tenemos que ser terriblemente responsables. Yo creo que es un llamado extremadamente importante y del cual la academia tiene que hacer mucho eco. La formación técnico-científica tiene que ser muy robusta y la transparencia con la que se construye conocimiento y siempre recibimos el respaldo suyo en el instituto en ese sentido y bueno, de todos los ministros y de todos los gobiernos hasta el momento afortunadamente. Yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene Colombia en su democracia. Hace un par de semanas hablábamos con el doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, también con el doctor José Manuel Restrepo, ministro actual de Comercio, con el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas, acerca de la economía de la pospandemia.
es obvio que estamos entrando en recesión y altos niveles de desempleo, requerimos recursos, requerimos reactivar muchos sectores y, bueno, pagar las deudas que estamos contrayendo. Mucha gente ha expresado su temor de que en la pospandemia entremos a saco en en los recursos no renovables, de que se acelere la extracción minera y que se ablanden las normas. Hubo una carta de algunos empresarios solicitando más diligencia en el licenciamiento ambiental y al mismo tiempo el precio del oro sube, el petróleo se está recuperando y pues todo el mundo dice, bueno, aquí sí vamos a volver a la vieja normalidad. ¿Qué le diría a a los colombianos en términos de el rol que tiene estas actividades en la construcción de sostenibilidad? Yo en eso sí como buena santandereana voy a ser bastante cruda. Yo sí creo, y vuelvo a decirlo, no podemos satanizar ninguna actividad. Nosotros tenemos una doble moral, y los colombianos tenemos en muchas cosas una doble moral. Tenemos muchas cosas buenas, pero en este sentido, en esta discusión, una doble moral. Yo estuve en la mesa de diálogos con el ELN, y en esto... Eso vamos a hablar, sí. Sí, pero en esto nosotros hicimos que se firmara la única cese al fuego que firmó el ELN, firmado en la historia de los 60 años. Por 3 meses lo hicieron. Y el 9 de enero del 2018 se levantó, empezó como en septiembre y terminó como en enero. El 9 de enero se levantó el cese al fuego y lo primero que hicieron fue ponerle un bombazo al oleoducto Cañarín-Moncoveñas. Al mes y medio de esto que estoy contando, pasó lo del pozo Lizama con Ecopetrol, Lizama 157, que creo que era. Allí se derramaron efectivamente 500 barriles. Entre lo que el ELN del 9 de enero del 2018 al 27, que fue el 27 de febrero, que creo que fue lo que ocurrió en Lizama, que fueron 500 barriles, ellos derramaron aproximadamente 17.000 barriles. Y en el siguiente semestre derramaron nuevamente un Exxon Valdez. El ELN ha derramado en el suelo colombiano 12 veces el Exxon Valdez, que ha sido una de las catástrofes mundiales. Y la gente por los 500 barriles, y no estoy defendiendo a Ecopetrol porque fui a las que salía a decir públicamente que tenían que multarlos por lo que había pasado porque fue algo de negligencia, pero no llegó un barril a ningún cuerpo de agua. En estos que nos toca pagarle a Venezuela cada vez que se pasa el crudo nuestro hacia Venezuela por un bombazo, un atentado, se derramaron 15, 20, 30 veces lo que derramó Ecopetrol. Y la doble moral nuestra, ahí sí nadie sale a atacarlos. Entonces, la industria petrolera y la minera son los más regulados, y yo fui director de licencias ambientales y pasé de 20 sanciones que habían puesto en 20 años el Ministerio de Ambiente, porque a mí me tocó esa época, a poner 400 multas. O sea, yo les daba duro. Me decían la dama de hierro. Entonces, yo entraba y mejor, yo les daba conferencias a los petróleos y me hacía bien lejos de la tarima para que no me botaran tomates. Pero son súper regulados. O sea, realmente ellos hacen algo, los mineros formales hacen algo, y pasa algo y la gente se alborota y no sé. Yo cerré Drummond, hice que Drummond hiciera los puertos de Ciénaga. ¿Mm? Lo cerré por 6 meses a razón de que perdíamos más o menos $2 millones al día en regalías. Pero tenían que cumplir la ley colombiana. Pero nos rasgamos las vestiduras que porque estamos hablando del fracking, porque no sé qué. Pero son empresas que dan empleo, que todo lo que ellos mismos dicen, el discurso que uno lo cansa, perdón, y las personas lo mama uno, de nosotros generamos empleo, riqueza, pero el 70% de los ingresos petroleros se quedan en nuestras regiones. Vaya, mire hoy el corregimiento del centro en Barranca Bermeja, ahorita en pandemia. El desempleo llega al 90%. Nosotros, porque aquí vivimos en una burbuja. Pero ¿quién alza la voz contra el desastre que están haciendo los grupos ilegales? Llámense los antiguos paramilitares o las GAOs, como lo llaman ahorita, y la guerrilla en el Chocó. Están acabando nuestro país, pero nosotros solo, por una ideología de que el capitalismo y que el idealismo, entonces tratamos de acabar lo que sí tiene regulado el país. Entonces yo sí creo que hay que darle la oportunidad
No estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con las licencias express. Creo que deben seguir la reglamentación tal como está, las consultas populares, las consultas previas, las audiencias públicas, el licenciamiento ambiental como lo está haciendo la ANLA y cumplir la normatividad, pero, pero hay que incentivar que sigan, porque es que nuestro país depende de eso. Si hoy dependiéramos del aguacate, yo decía, "Ay, que se acabe". Y yo no soy muy amiga de la minería por el tema de que pienso que son muy poquitas las regalías, pero no podemos acabar de tajo. ¿De qué van a vivir la gente de vetas, los pequeños? Pues se van a morir de hambre. Entonces, si queremos que, y siempre lo dije, y Brigitte, usted es testigo de eso, siempre lo dije, si nos importa tanto el agua y nos rasgamos las vestiduras que hago eso, bueno, entonces en el recibo del agua paguemos los servicios ambientales para que esa gente no saque oro, pero nosotros, vía impuesto o vía recibo, les reconozcamos a ellos, porque ellos así no saquen, pero si tienen el infortunio de tener su chacra o su mina o su finca en un territorio, digamos, de reserva o de parque o de páramo, lo que queramos. Si queremos que lo conserve, porque necesitamos conservarlo. Hay zonas donde no se pueden hacer minería o petróleo, que son los páramos, por ejemplo. Entonces uno dice, venga, usted le toca seguir pagando impuestos, pero no lo dejo producir ahí. Entonces, venga, yo le pago por servicios ambientales, que me parece eso de Banco 2 y eso son iniciativas buenas. Entonces, yo sí creo que tenemos que dejar la doble moral y empezar a atacar a realmente los que están atacando, los que están acabando el país, porque la minería ilegal está acabando el país. Y lo que vamos a ver en Chocó, en el Cauca, en parte de Antioquia y en parte del Valle del Cauca, de temas genéticos, de deformaciones, de todo este tema que va a pasar por el tema de mercurio y demás, por la minería ilegal, ahí sí nadie va a alzar la voz porque son los más pobres de los pobres y no tienen a quién sacarle plata como una empresa más. Entonces, si le vamos a apretar, apretémosle a todos. Entonces, esa es mi posición y hay que impulsar al que lo haga bien. Y hay que decir, en ciertos sitios no se hace como el paro, porque es una decisión también económica, no es una decisión romántica. Es una decisión de que es que si usted toca el páramo, ¿dónde le traigo agua a los colombianos? Entonces vale más, ahí sí, vale, prefiero el páramo, prefiero el agua, porque es que me sale mucho más caro y el oro y el petróleo que pudiese sacar de ahí no va a pagar el agua que yo necesito para los colombianos. De acuerdo. Yo creo que ahí ha habido, digamos, un tema de comunicaciones importante, eh, de aparición y consolidación de discursos que acaban siendo también contrarrestados con discursos de propaganda. El riesgo es que se pierda la confiabilidad y la posibilidad de construir un diálogo más profundo, que se pueda llegar a acuerdos entre el sector privado, las comunidades y el Estado como garante, incluso la academia, que fue alguna de las cosas que logramos al final de la gestión del Humboldt en el Putumayo, por ejemplo, acuerdos con empresas que ya tienen políticas muy distintas. Yo creo que ha cambiado sustancialmente también la forma de hacer minería y la forma de extraer y manejar el petróleo. Yo no soy experta en el tema, pero ¿cuál diría, Luciana, que es como la perspectiva contemporánea de esas actividades en la construcción de sostenibilidad? Para volver un poquito al tema. Hay gente que dice, no, eso es totalmente imposible. Yo no digo que haya minería sostenible. O que el petróleo sea una actividad sostenible, no hay necesidad de llegar a eso, pero ¿tienen algún rol que jugar en la construcción de sostenibilidad? Yo sí creo porque es que además, eh, yo siempre he dicho que eso es como cuando uno tiene, usted tiene que vivir de algo y hay zonas que tienen vocaciones, hay zonas que tienen riqueza que tienen que explotar, hay zonas que usted no puede pretender. Por ejemplo, yo alguna vez me reía porque el alcalde de Ibagué en un momento prohibió la explotación petrolera, pero allá no hay petróleo. Entonces, uno no puede hacer esa demagogía bueno, pero yo sí creo que, y no fue por obra del Espíritu Santo que llegaron a tener buenas prácticas, fue por cosas como las multas, fue por cosas por la presión ciudadana, y en Colombia somos bastante adelantados en el tema de participación ciudadana. Entonces, las empresas, hoy la viabilidad de las empresas y para su universidad es muy importante. Yo espero tener un curso de estrategia ambiental corporativa
Para las empresas es muy importante tener la visión de que hoy lo más difícil no es conseguir recursos, porque recursos, digamos, hay en el mercado para los emprendimientos. No es el tema técnico porque no hay mal suelo, sino mal ingeniero. O sea, usted puede pasar un gasoducto, usted puede pasar una torre, usted puede pasar a construir una casa hasta encima del mar, técnicamente. Hoy la viabilidad en parte es ambiental, que digamos que ya hay buenas prácticas y demás, pero también de responsabilidad social. Hoy son los dos grandes retos. La viabilidad de las empresas depende de las buenas prácticas ambientales, que ya ni siquiera tiene que ser como la excepción, sino ya es como la regla, porque lo sufrieron. Ya, y si usted ve las primeras 10 empresas que están en la bolsa de Nueva York, hasta hace muy poco, las 10 primeras son las que tienen los mejores estándares ambientales. Entonces, ya se dieron cuenta y los empresarios se tienen que dar cuenta de que hacerlo bien ya no es por una imposición, sino porque es un tema de negocio. Es una oportunidad muy grande de negocio y en este momento yo creo que se les va a convertir en algo adicional, porque el entorno hoy cuando digamos, vamos a tener mayores problemas de entorno, porque es que la gente se está quedando sin empleo, porque es que la gente, usted no va a dejar morir de hambre a sus hijas, el otro no, ¿no? Todo eso, el entorno, cuando hay una empresa y es la única presencia o del Estado o de desarrollo en una zona, la presión va a ser mucho más alta. Entonces, yo creo que los altos y los buenos estándares ambientales llegaron para quedarse y los estándares sociales también van a llegar para quedarse y ya no de una manera como potestativa de la empresa, sino va a ser una construcción y yo quiero y estoy desarrollando mucho el tema en mis emprendimientos en los que estoy asesorando de empresa con gobernanza. Y ahorita que hablamos del post-COVID y su economía, pero una empresa con gobernanza significa que ya las decisiones no las va a tomar usted solo adentro, sino tiene que tener alguna validez hacia afuera, pero no solamente por sentirse bueno, sino porque de ahí va a depender que usted siga viviendo como empresario. Entonces, y va a tener más ganancias. Entonces, yo sí creo que ese tema de hacerlo bien ambientalmente y como lo hacen, y digamos que la legislación colombiana y el estamento colombiano ha sido bastante fuerte en ese cumplimiento. Lo que yo le decía, hoy, yo cuando voy a Santa Marta y miro los 3 puestos, los carboneros, es que llevaban 15 años sin cumplir la ley de hacer el cargue directo. Hoy en Colombia no se hace exportación de carbón, sino es en cargue directo. Entonces uno se da cuenta, y ellos se han dado cuenta que recibieron mayores beneficios después de que cumplieron la ley, y tanto que se habían, digamos que, echado para atrás en ese cumplimiento y lo habían retrasado. Entonces yo creo que eso que llegó para quedarse son los buenos estándares, que sí se puede hacer bien. Yo sí creo que hay este tipo de emprendimientos sostenibles, porque es que la sostenibilidad no solamente es lo verde, también es el tema de la responsabilidad social y siempre en la vida todo debe ser un balance, que era lo que yo les decía en la pandemia. De los grandes descubrimientos que yo hice en la pandemia es que hasta en la vida sencilla de la familia el balance es importante. Y si uno no está en balance, antes siempre sentía culpa que porque no estaba con los hijos, pero ahora hace un balance un poco más estricto y un poco más exigente para uno, pero con más satisfacción y eso lo va a tener que entender el mundo nuevamente. Yo creo que estamos aprendiendo en todos los frentes y no podemos juzgar el pasado con los estándares del presente, que yo creo que es algo que frecuentemente, en lo que frecuentemente incurrimos y tenemos la imagen de la minería mal hecha en el Bagre, en el Bajo Cauca, de los desastres que se hicieron, de la pobreza que se sigue causando en los municipios que no reciben regalías, que reciben es todo el impacto negativo. Y yo creo que los más interesados en que esa imagen desaparezca y en además arreglar el daño son los mineros formales y las empresas de minería legal que están operando cada vez más, además con carácter gremial, con carácter de asumir incluso pasivos que no causaron ellos o con una perspectiva muy distinta a la que se tenía incluso en los años 80 y 90. Yo creo que sí ha habido un avance y me gusta mucho escucharla hablar del tema de
gobernanza, empresa y gobernanza, porque implica un cambio total de perspectiva, un cambio donde ya lo privado no es un ámbito absolutamente sellado, que está regulado por el Estado, que se supone que defiende un interés contradictorio o una tensión entre comunidades y empresarios. Pero bueno, esto es parte de una discusión larga que seguramente seguirá operando en la sociedad colombiana y es muy chévere. Eh, bueno, ya voy a empezar a invitar a nuestra audiencia. Yo nunca tengo acceso a los números, no sé cuántas personas nos están escuchando, incluso a través del Facebook. Les invito a que nos envíen sus cuestionamientos. Entre tanto, hablar un poco de la transición a las energías renovables, cómo desde el Ministerio en su momento y a través de la historia reciente, cómo ha visto el tema. Ya. No es que de allá ponen el micrófono y lo quitan. Entonces, Sí, sí, bueno, no, ya no, no. yo en el ministerio, cuando estuve de ministra, hice la primera decreto, hicimos con el ministro de Minas el primer decreto para impulsar la llegada de las energías renovables a Colombia. Hicimos un paquete muy fuerte sobre el tema de incentivos. Yo creo que hago parte de la junta de Isagen, que es uno eh, de los grandes generadores de energía del país. Y una de las cosas en la que los empresarios ya están totalmente conscientes es que la transición ya es un hecho. Y el que no haga una transición hacia las energías renovables se va a quedar. Entonces, más del 74%, aproximadamente el 74% de la energía del país es hidroeléctrica. Y hoy estamos, yo creo que estos días ya no, porque ha llovido bastante en estos últimos 3 días, pero hasta hace una semana nosotros estábamos pensando que iba a haber racionalización, o sea, un racionamiento fuerte a finales de este año, porque a diferencia de todos los años, este año fue un año mucho más seco y los embalses estaban en unos niveles mucho más complejos. Hacer nuevas hidroeléctricas no va a ser fácil por el tema social, por el tema de Hidroituango, que es el típico ejemplo de lo que no se debe hacer. Y ya son conscientes, entonces uno escucha en los boards, en las juntas directivas de empresas tan grandes como esta, que el portafolio tiene que migrar hacia el tema de energías alternativas, un portafolio que tiene que ser diverso, porque lo que muestra y lo que muestra, por ejemplo, el cambio climático y la afectación al sistema eléctrico mundial es que no todos los huevos en la misma canasta. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos en el tema eléctrico, el tema de confiabilidad. Aquí en el país lo pagamos alto, ¿sí? Y después el apagón que tuvimos en los 80. Entonces, yo sí creo que este tema llegó para quedarse. Hay muchos emprendimientos, hay muchos incentivos en el país. Las empresas están girando también hacia todo el tema de eficiencia energética. Por ejemplo, yo estoy asesorando unos proyectos que ya para el tema de aires acondicionados y demás van a empezar a hablar de distritos de frío, con temas de agua del mar para los grandes hoteles. Entonces, se está dando un cambio muy rápido, por conveniencia uno, por imagen otro. Algunos utilizan el greenwasher, eh, pero básicamente yo sí creo que Colombia es un país que va a empezar han dado, digamos que yo lo calificaría como muy tímidamente, pero por lo menos por parte de los empresarios, las nuevas construcciones y demás ya están, obligados en las construcciones a tener algo sostenible, pero el tema de energías renovables se va a imponer. Tienen que bajar los precios, tienen que seguir bajando los precios, pero ya hay que, digamos que llegó para quedarse, y llegó para quedarse con unos pasos más agigantados, y Colombia tiene que ir caminando con más seguridad hacia ellos, y ya nos dimos cuenta que no podemos volver a, y menos en un momento de estos, un apagón para nosotros sería algo desastroso. Sí, no, y en tiempos de pandemia sin energía, ahí sí que Sí, el regreso a las cavernas. sí. Eh,
Se Bueno, dispara se dispara la natalidad nuevamente. eh, la Universidad de AN trabaja en energía solar. Nosotros hacemos instalaciones solares para terceros, pero con criterios de ajuste fino para que la eficiencia en el uso de los paneles, que no los construimos nosotros, son importados, compense un poco el costo y que realmente la transición se pueda dar. Incluso, entre tanto, desarrollamos una industria propia de la generación solar. Em, Nos dicen que tenemos 90 personas escuchándonos, eso está muy bien. Un saludo para nuestros oyentes y quienes nos acompañan. Y nos llega una primera pregunta asociada con el tema de las inversiones internacionales, las inversiones de multinacionales en los temas de minería y de petróleo. Y, y podría ser incluso en cualquier otro tema que tenga impacto ambiental. Y dice que en general la impresión que tiene la gente es de que primero pagan pocos impuestos y entonces eso nos genera un rechazo grande. La noción del extractivismo surge de esa injusticia, pero también de corrupción, de que las grandes empresas han destruido la confianza en el Estado y la confianza en el gobierno porque han minado la capacidad institucional. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto se vio en el pasado? ¿Si ha cambiado? ¿Y cuál es la perspectiva para que las inversiones de capital que se requieren para las actividades petroleras y mineras son inversiones grandes, inversiones importantes, se den sin causar estos efectos? Bueno, mire, lo primero que le digo es, invertir en Colombia es muy difícil. Atraer inversión extranjera a Colombia es muy difícil. Eh, y una de las cosas, digamos, que uno tiene que rebatir afirmaciones como la del tema de corrupción y demás. Por ejemplo, tienen más influencia en los bancos y las empresas de gaseosas y aguas y eso que una petrolera o una minera. Hablo por las petroleras. En el caso de las petroleras, por ejemplo, de cada $100 que invierten, más o menos 78 se quedan en el país, en las comunidades. ¿Por qué se ha creado el tema de corrupción? Y usted, Brigitte, decía hace unos minutos antes, decía el tema de que esas regiones sufren los impactos. Sí sufren los impactos, pero yo decía que la única manera de que uno logre cambiar eso es con el tema de gobernanza. Si la gente, ¿por qué la gente, uno ve que esas regiones no avanzan? Primero porque les llegan unos recursos muy altos, un tema de corrupción muy alto, y segundo es cuando la gente tiene tantas necesidades, entonces ahí hay unos impactos reales muy fuertes, y el costo de vida sube, entonces la gente del pueblo que vivía antes no puede arrendar hoy una casa porque ya la arriendan con costos petroleros, llega la prostitución, pero también llegan unos recursos que si bien o mal se invirtieran bien, honestamente, cambiaría la realidad de la zona. Y una empresa o un empresario no tiene esa capacidad. Entonces, ahí es donde uno habla de gobernanza. Si en el futuro y cuando miremos todo esto de COVID, para cualquier empresa y más para sus estudiantes que van a ser muchos empresarios o van a ser administradores o están sobre el tema ambiental y demás, ese tema de la gobernanza va a ser muy importante porque si usted hace parte no solamente del que critique, yo siempre he dicho que a veces esas comunidades o esas áreas de influencia son como los hijos adolescentes de uno. Entonces oye, otra vez a Cartagena vacaciones, qué mamera, no sé qué, ¿no? Y además con torcida de cabeza y todo incluido. Sí, y con una gesticulación extraña, que este muchacho le está dando algo. Abrió la nevera y estaba caliente. Entonces, digamos que en ese tema, no dice, si uno les dice, como alguna vez yo hice ese ejercicio, es, miren esto, aquí va a entrar esto por este proyecto. Hagamos que el presupuesto participativo sea cierto, que sea algo real. Entonces uno trae, como hizo el acuerdo que creó esos comités de participación regionales, consejos de participación, donde de cada sector que hay en la región, sin importar la ideología, hay un representante y se sienten y dicen cuáles son las necesidades de esta zona.
Entonces dicen A, B, C, D, tal. Dice, y nos va a entrar tanta plata. Como uno dice, esta es aquí. Entonces las obligaciones son pago de los empleados, inversión en tal. La principal inversión es el agua. Entonces vamos a invertir en el agua. Entonces y no les va a alcanzar la plata para todas las necesidades, pero cuando usted es parte de qué se va a hacer con esos recursos y tiene la vigilancia, a mí me parece que el tema del incentivo es un incentivo en doble sentido, en que haya gente participando de lo que se gana su región de su, ¿no? Y no solamente que los ve pasar los camiones llenos de petróleo, de los productos, sino que ve que eso se puede invertir. Y al mismo tiempo, el administrador de los recursos, llámese alcalde, gobernador, lo que sea, se da cuenta que lo están viendo y si le va bien lo felicitan y tiene mayores cosas, eso, y tiene mayor futuro. Obviamente no va a ser el 100% del presupuesto participativo, el 70% para darle la gabela de que se dé nombre propio. Entonces, con ese 30%. Entonces, con ese 70% que la gente vea que sí se invirtió, que fue bueno y demás, yo le aseguro que con esa gobernanza, donde estén todos, porque es que entre todos, si hay 10 sectores, le aseguro que difícilmente van a robar. Pero si además vigilan las obras no con un carácter destructivo de vigilancia, sino constructivo, a todo el mundo sentir que está haciendo las cosas bien, y si es el administrador o la cabeza del municipio o la cabeza del departamento, va a incentivarlo a hacerlo mejor. Yo sí creo que la realidad va a cambiar, pero es que ha sido una cosa de que le llegan millones a unos pocos y nadie vigila, porque hasta las mismas empresas ve que el alcalde se lo está robando y mira para otro lado porque dice, yo qué me voy a meter ahí, cómo me voy a echar al alcalde de enemigo. Entonces yo sí creo que hay una perspectiva de cambiar. Y en el tema de la corrupción, si ellos ven, por ejemplo, una entidad como la Autoridad de Licencias, la Autoridad de Licencias es la única autoridad desde que se creó, y Brigitte lo sabe, que una licencia a uno le dicen tiene 3 o 4 meses para darla y cuando le va bien a la empresa se demora un año y no se le otorga todo. Entonces es un discurso difícil de manejar, pero además nuestras entidades como el Humboldt y demás, cuando yo tomé la decisión de negar la licencia de Grey Star, yo no lo hice por las protestas, ni mucho menos, sino porque el informe del Humboldt decía, no se puede porque están poniendo una piscina 4.300 metros, una piscina llena, 1.200 toneladas de mercurio. A 4.200 donde nacía el agua de Bucaramanga, pues tocaba negarla. Entonces, nuestras instituciones son muy serias y muy técnicas las que tienen que tomar decisiones frente al tema técnico, como por ejemplo una licencia ambiental, y por ejemplo una consulta previa en este país, pues es un parto, o como diría mi abuela, un parto de mula. O sea, ahí nunca sale bien librada la empresa. Entonces, digamos que hay muchos mecanismos que desactivan esa corrupción y no tienen unos beneficios, digamos que uno diga, no, es que sí, invertir en el petróleo es bueno cuando sale y es muy bueno, porque si no, no lo harían, pero invertir en Colombia es difícil. En minería yo no me atrevería a decir mucho, porque yo, por ejemplo, sí digo, de cada 100 pesos quedan solo 4 el país, frente al petróleo, y tienen, digamos que muchos más impactos que el otro. Pero hay otras industrias que en nuestra doble moral nosotros no decimos nada. Cuando fue la sequía en Casanare, que nos tocó a nosotras dos. Ay, se me había olvidado el tema de los chigüiros, Sí, que nos claro. tocó a nosotros, la de los chigüiros, que me pusieron chigüiros pintados en el piso del ministerio. Nos dimos cuenta que el 92% del agua del Casanare se lo gastan los arroceros. Y todo el mundo quería que nosotras saliéramos, nosotras dos saliéramos a decir que eran los petroleros, y los petroleros se gastaban el 0.5% del agua, y era de sus pozos profundos, que es agua que no se puede tomar, es agua que fue de algún mar de antes, y todo el mundo dice, es que sacan 100 barriles por uno, y no los estoy defendiendo porque yo les di duro a los que no cumplían. Entonces, hay que dar una discusión. La discusión ganadera en este país tenemos que darla. Hoy se deforestan en la Amazonía más de 4.000 metros cuadrados hora, cada hora. Todo por la expansión ganadera y agrícola. Y nadie lo dice. Las emisiones en el mundo del tema ganadero son el 28%. Las del sector de hidrocarburos y demás, y por aquí tenían y la minera, eran, las emisiones son, ya les digo exactamente que los tenía, para que demos las discusiones en todo sector, hay que apretar a todo el mundo por igual. El agrícola, el 28%, el manufacturero, el 27% de emisiones de efecto invernadero.
El energético, que es, digamos que todo el tema de generación de energía, el 24%. El pecuario, 23%. O sea, el agropecuario es más del 50%. Y el de hidrocarburos, el 13%. Entonces, yo sí creo que ese tema de las zonas y la estigmatización, demos una discusión de todos. Aquí no hemos dado una discusión del tema agrícola. Aquí no hemos dado, porque los grandes sectores agrícolas, no los pequeños campesinos, se dieron la pelea de que en este país no se licencian proyectos agrícolas, ni los grandes emprendimientos agrícolas o agropecuarios. Entonces, ese impacto de la ganadería es un impacto que nadie está midiendo, como el de la minería ilegal, que nos está acabando. Entonces, demos una discusión de cómo se hacen hoy esas cosas y la solución no es decir que todos nos volvamos vegetarianos o veganos, sino cómo lo hacemos más sostenible, pero digamos que repartamos palo por igual y prebendas por igual. Y son sectores que no, en su gran mayoría, por ejemplo, el ganadero, y no tengo nada contra la ganadería, tengo 2 vacas en mi finca, que son de los que no pagan impuestos, porque eso no se, casi nunca digamos, se le dice a la DEAN, tengo 2 vacas, ¿no? Porque eso lo aprieta, no, la DEAN lo ordeña uno por otro lado, valga la expresión. Entonces, ese tema yo sí creo que tenemos que dar una discusión seria sobre eso, porque es que, mire, producir, yo les decía, producir, hoy estamos, y quiero que se queden también con esa cifra, los humanos consumimos 5.2 billones gringos, ¿no? Billones gringos de agua al día. Y necesitamos 21 billones de comida. Hoy, hoy, para los animales, lo agropecuario, básicamente cerdos y vacas. Se necesitan para 1.5 billones de vacas 45 billones de galones y se comen 135 billones de libras de comida. 5 veces lo que hacen. Porque es que, y nadie dice nada de eso. Entonces, demos una discusión seria de lo que, y post pandemia, de realmente la responsabilidad de cada uno y de cada sector, para que aprendamos por igual y de verdad tengamos un mundo mucho mejor y mucho más equitativo. Es muy importante escuchar esto de la voz de una exministra de Estado, porque el Convenio de Diversidad Biológica, la plataforma IPBES, la plataforma de cambio climático, han reconocido que los motores de transformación ambiental y de insostenibilidad están fundamentalmente constituidos por el cambio de uso del suelo. El cambio de uso del suelo que implica la deforestación, que implica la ampliación de la frontera agropecuaria en los países y en los lugares donde todavía hay esas posibilidades. Luego la introducción de especies invasoras y finalmente la contaminación y la sobreexplotación. Pero definitivamente, y en Colombia, y lo mencionábamos ayer en un conversatorio con el doctor Manuel Rodríguez, con Sandra Vilardi, invitados por el doctor Sergio Fajardo, que en Colombia hemos fallado en y concentrar la gestión ambiental en el sector forestal. ¿Cómo era la discusión con el sector agropecuario? Ya que lo trae a colación Luz Helena, ¿por qué es tan difícil construir una agricultura sostenible existiendo tanta tecnología, teniendo un instituto como Agrosavia, que en ese momento era Corpoica, con todas esas capacidades y esa perspectiva? Y nuestras actividades agropecuarias son extremadamente primitivas y destructivas todavía. No, y en Colombia y hasta en Estados Unidos, es una cosa. Ahorita hay un documental en Netflix sobre el tema agropecuario frente digamos, a la crítica que se le hace a los ambientalistas. Eh, el tema agropecuario y en Colombia y en otros lados, pero en Colombia principalmente, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pues el que quiere ponerle alguna traba a ciertos sectores en ciertos lugares del país, como Córdoba o Sucre y demás, quiere poner una limitación en ese caso, y lo digo por experiencia propia de funcionarios de las corporaciones que querían, digamos, no dejar que fuese tan invasivo o que la transformación del territorio fuese tan grave, pues aquí se paga con la vida.
con las amenazas. Entonces, los grandes terratenientes, y no soy de izquierda, no quiero decir, yo soy apolítica, porque como siempre he dicho, en mi casa no se puede hablar de política porque a uno de mis abuelos lo mataron los conservadores y al otro los liberales, entonces no se puede hablar de política. Pero en este caso, es un sector que tiene que regularse, es un sector que, como yo le digo, el aporte a los impuestos y demás al tema social del país, pues es algo que no se ve en las fincas, y digamos que eso. Pero ahorita, digamos, el tema descontrolado en la Amazonía y demás, hay que ponerle límite, pero eso requiere de una política de Estado muy fuerte y de, digamos, de una decisión del gobierno de no proteger, digamos, que es malas prácticas. Una de como, y todos lo sabemos, que en este conflicto, en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, muchas zonas del país, a los pequeños campesinos le quitaron la tierra para esas grandes extensiones ganaderas o palmas, sin estigmatizar ninguna actividad, pero tiene que tener una convicción firme de que se va a combatir como se combate el narcotráfico en muchos sentidos, para legalizar el tema y para lograr que no pase lo que está pasando en la Amazonía. Es que desde el 2016, antes, digamos que los pedazos que deforestaban, las hectáreas o el área promedio eran de 5 hectáreas, y cuando empiezan a arrasar el tema y entra, digamos que un tema ganadero muy fuerte a la zona, que ya estaba en los parques, en este caso sí por parte del parque, teníamos la Macarena llena de del hato ganadero de las FARC, y digamos que esto se expandió, pues pasaron de bloques de 5 o 10 hectáreas máximo a bloques en promedio diarios por grandes sectores, de cada uno de entre 100 y 150 hectáreas. Entonces, yo sí creo que hay que dar una discusión seria, pero esa discusión no la pueden dar algunas personas solas. Es más, en Colombia hoy muchos de los ambientalistas o de las organizaciones están dedicadas al tema del fracking, oro, petróleo, pero la discusión grande de lo que está acabando a nuestro país no la dan. No sé por qué, pero intuyo que es porque es, digamos, el enemigo es una cosa mucho más compleja y no da réditos en muchos casos. Pero tenemos que ser sinceros en la discusión y aprender a decirnos la verdad y no solamente perseguir al que ya está regulado. Y indudablemente esa es una discusión importantísima. Ayer nos comentaban que ya van 72.000 hectáreas deforestadas en lo que va del año solo en Amazonia. Y eso son unas cifras pues que no nos dejan tranquilos. Nos llega tal vez la última pregunta que le puedo hacer Pero antes de... en eso quiero decirle que es importante que también los que nos están escuchando sepan que es que no la están deforestando por tomar la madera ahí, la madera se Ah, pierde, sí, no hay forma de claro. sacarla. Es el poder que les da la tierra a la gente, a los narcotraficantes, a los que digamos que tienen ganaderías extensivas, no legales en esas zonas, cosas no santas. La madera no es por la madera la deforestación, la No, madera es por la posesión de tierra. es correcto, sí, sí, es pura especulación de tierras. Preguntan qué hacer con la minería ilegal. ¿Qué hacer con la minería ilegal en el Chocó? ¿Cómo afrontarla? O la minería ilegal en general en todo el país. Es uno de los grandes desastres, como mencionaba Luz Helena. Eso tiene que ser, como yo lo decía, eso tiene que ser un ataque frontal como al narcotráfico. Este tiene un agravante y una cosa mucho más compleja, que es que el producto del narcotráfico es ilegal, y si usted lo encuentra con algo así, pues difícil. Pero el oro, en este caso el coltán en la zona oriental nuestra, pues lo pueden sacar fácilmente y decir, yo lo traigo de la mina de allí o lo traigo de la mina de acá y tengo este permiso. Entonces, digamos que además de que se lava mucho dinero por esa parte, pero tiene que ser una herramienta, primero, punitiva, un tema de fuerza muy grande, porque yo estando de ministra, y Brigitte lo sabía, por ejemplo, nosotros en la zona del Pacífico encontramos prácticamente pueblos de gente coreana o brasilera, no hablaban nada de español, y con sus máquinas allá. Entonces uno decía, sí, que las máquinas entran por el río, por piezas y demás, pero alguien las tiene que ver. O sea, es imposible que entren esas máquinas de esa manera. Entonces, yo creo que eso tiene que ser un tema, y uno cuando escucha a los arzobispos, a los obispos de allá del Chocó diciendo,
mire, si no paran esto, ya la gente está naciendo deforme, ya la gente está muy enferma, no sé qué. Pero ellos dicen, nadie los para, no hay de verdad una política de Estado, pero tiene que ser algo tan fuerte como una lucha frontal contra el narcotráfico, que les cierre las vías por donde entran las cosas, que les cierre los mercados. El tema de la DIAN ha sido muy importante en ese caso, que es mirarle las finanzas a esas empresas que les compran y demás, pero tiene que ser un tema de fuerza realmente. Al principio tiene que ser así, porque es que no hay, ahí sí no hay empresa a quien culpar, ahí sí no ahí está la petrolera ni la no, sino son los grupos armados y no podemos dejar, porque ahí sí están los más pobres de los más pobres y ellos tienen, y además apoyar a esos mineros artesanales para que no caigan en las redes de estos. Nosotros llegábamos a hacer destrucción de maquinaria de las empresas y la gente, las mujeres y los niños que estaban barequeando ahí donde ellos paran, el modus operandi es meten la máquina al río, sacan, paran a almorzar o demás y dejan que las familias pobres se metan ahí hasta aquí y ellos han soltado todo el cianuro, el mercurio, todo lo que han querido, ¿no? Y estos niños y mujeres se meten hasta la cintura con eso, barequean y sacan bastante, pues bastante, mucho más de lo que sacaban antes. Entonces se amarraban a las máquinas para que no se los destruyéramos a los delincuentes. Entonces es un tema de fuerza, de Estado, de recuperar esas zonas del Estado, porque allá se confabula, eso otra vez la caja de Pandora, se confabula lo peor, el ELN, el plan del Golfo, todos los zampones que usted se imagine, más una situación de demasiada pobreza. Entonces es un tema de dos vías, un tema muy fuerte del ejército y de la policía, con capturas, porque es que lo que ve uno es que los cogen y después, a los 2 días están sueltos. Entonces, no pasa nada, porque ahí sí hay mucha corrupción. Y en el otro tema es un tema de acompañamiento social a la base de nuestro país, esa base muy pobre que tenemos allá que no conocemos. Pues un panorama lleno de preguntas y controversias, una experiencia increíble que tiene Luz Helena en la gestión ambiental de este país. Me alegra saber que sigue trabajando, que sigue aportando a la construcción de sostenibilidad. Una conversación en la Semana del Ambiente. Hoy es 4 de junio, mañana es 5, el día del Medio Ambiente, y un día muy especial porque además la universidad va a lanzar su política de sostenibilidad y de emprendimiento sostenible. Un ejercicio muy decidido y un compromiso de toda la universidad desde su propósito superior de marcar una diferencia importante. Muy invitada a hacerle seguimiento a ese proceso, a ser obviamente profesora y líder dentro de ese trabajo, no faltaba más. Y a todos los que nos han seguido hasta este momento, pues muchas preguntas en relación con la economía del post-COVID, los extractivismos o las industrias extractivas con potencial de aportar a la sostenibilidad. Eso será sin duda alguna un tema que vamos a ver en el futuro cada vez más a menudo. Luz Helena, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que nos ayudaron desde la parte técnica y a todos los que nos acompañaron en esta conversación. Muchas gracias, Brigitte, muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron a su equipo técnico que fue muy amable y a los muchachos hay que decirles que, y es un tema que me lo tienen que acuñar cuando lo usan, que es, ahora tiene que haber ¿cómo es? Empresanta, como de esperanza. Este es el momento, es un momento de oportunidad en donde podemos apoyar a los demás y no podemos, ¿por qué estaban marchando los muchachos antes de que empezara el COVID? Les estábamos quitando la esperanza y yo creo que se confabuló, el universo se confabuló para decir hay que darles la oportunidad de que creen un nuevo mundo y creo que ese mundo va a ser y empezó a ser mucho mejor y en las manos de ustedes están. Espero verlos en clase de estrategia ambiental corporativa y de país. Y bueno, adelante, este es un buen momento y es el momento de no bajar la guardia, de pensar en los demás y de pensar que ya las empresas no pueden ser solo de nosotros, sino también hacer partícipe de las ganancias y de las decisiones a otros, y eso nos va a llevar a ganar mucho más. Pues qué Gracias por la bonitas invitación, palabras Brigitte. y cierre de la sesión, Luz Helena. Espero verla en la universidad. Que esté muy bien. Hasta luego. Esperanza, empreranza, Esperanza. empresa con esperanza. Bueno, muy bien. Hasta luego.